Vamos a comenzar a repasar lo que dejó la jornada de anoche, evidentemente histórica para el gobierno nacional. Es muy difícil encontrar en la historia política argentina una elección de medio término en medio de un ajuste económico tan grande donde el oficialismo arrase en las elecciones, incluso en distritos muy hostiles. En particular, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y derrotando a muchos oficialismos provinciales que parecía que venían muy bien posicionados, y lo cierto es que hubo muchísimas sorpresas en la elección de ayer. Una pregunta que nos seguiremos haciendo muchas veces a lo largo de la mañana es: ¿qué incidencia tuvo la boleta única en estos resultados? Bueno, eso deja un enorme interrogante porque en cada uno de esos distritos en los que no se preveía una victoria oficial, o por lo menos no se la preveía con la contundencia con la que se dio, había antecedentes de este mismo año en elecciones distintas, obviamente, con características muchísimo más locales, pero que arrojaban indicios de que el gobierno podía tener ciertas dificultades para repetir la buena performance de 2023. Bueno, no fue lo que se vio ayer y por supuesto, en ese sentido, la sorpresa de la noche fue la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno logró revertir una diferencia de 14 puntos y no solo descontó, sino que logró, de acuerdo a, va a haber que ver el escrutinio final porque la victoria fue muy ajustada, pero logró una victoria en la provincia de Buenos Aires y enormes diferencias en claves, valga la redundancia, donde se preveía que esta nueva fuerza, esta nueva agrupación que nació con muchísimas aspiraciones de la unión de 5 gobernadores, tuvieran un buen desempeño y sin embargo la elección reveló una vez más que la Argentina está absolutamente polarizada y que el espacio para alternativas de centro o en el medio todavía no existe. Exactamente, la estrategia de la nacionalización de la campaña evidentemente fue muy exitosa para el gobierno nacional porque logró polarizar con el kirchnerismo, incluso en esos lugares en donde el kirchnerismo no tiene tanta presencia, con lo cual logró, sí, obtener votos de una cantera que incluso era de sus aliados más cercanos, y eso se notó especialmente en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, pero vamos a ir repasando provincia por provincia a lo largo del programa. ¿Vamos a ver un mapa nacional? Vamos a ver un mapa nacional. Vos decías hace unos instantes, habrá que ver hasta dónde se atribuye esto a la boleta única papel. Acá tenemos el mapa que no está completamente pintado de violeta, pero es indudable que está predominantemente pintado de violeta, además del factor boleta única a papel, que habrá que analizar qué impacto tuvo. También quedará para el análisis de los próximos días qué impacto tuvo la zozobra económica de las últimas semanas, donde se instalaba cada vez con más fuerza, pero por imperio un poco de la dinámica del mercado, en que si el gobierno perdía, se iba a producir un desbarajuste financiero y económico muy fuerte, una especie de Milei o el caos económico que probablemente haya prevenido a muchísimos votantes y los haya motivado a, si tenían dudas, bueno, esto ya lo vivimos muchas veces, tratemos de tener el postelectoral en paz y probablemente eso también haya influido. ¿Repasamos los resultados? Exactamente, ahí estamos viendo el resultado de sumando provincias. ¿Cuántas bancas obtuvo la Libertad Avanza? 64. Entre las que son Fuerza Patria y peronismos cercados, aliados. Los sellos que no quería incluir el gobierno y que sí pidió incluir Fuerza Patria. Exactamente, son 44. De hecho, el dato es que cerca de un poquito más del 40% de los votos a nivel nacional terminó obteniendo la Libertad Avanza, el peronismo poco más del 31% de los votos, y ahí estás viendo en verde solamente una provincia, el gobernador Valdés en Corrientes, es el único de los gobernadores de Provincias Unidas que ganó, que de hecho fue el último que se sumó y que sí había tenido este año
una muy buena campaña local ganando las elecciones a gobernador. Y después estamos viendo que de hecho son en su mayoría para el caso de los provinciales, las bancas que obtuvo Provincias Unidas, porque también obtuvo bancas en Santa Fe, en Córdoba, con lo cual ahí empiezan a sumarse también en la provincia de Jujuy, que perdió, pero que sumó una banca. Esos son los provinciales, también decíamos los de Provincias Unidas, y después la izquierda que obtuvo 3 bancas, pero el mapa está muy pintado de violeta, incluso en provincias gobernadas por kirchnerismo, y hay algunas que se pintaron de vuelta de celeste que habían sido violetas o de otro color en las últimas elecciones. Y esta relación de bancas, particularmente por supuesto el 64 y el 44, deja un cambio de composición realmente muy fuerte en la Cámara de Diputados, pero vamos a verlo después aún mucho más fuerte en la de senadores, y quedará para la discusión y particularmente para la negociación, quedará entre las 44 bancas de diputados de Fuerza Patria. Bueno, cómo van a empezar algunos que estaban dentro del armado de Fuerza Patria, tal vez con otros sellos, como por ejemplo Tucumán, pero que probablemente sean los primeros en, bueno, como ya hicieron el año pasado, dar apoyo al gobierno. Veamos el cambio más radical que se va a dar en la Cámara de Senadores. Exactamente, donde la Libertad Avanza obtuvo 13 de las 24 bancas que estaban en juego, ganó en 6 de las 8 provincias que elegían senadores, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria ganó solamente en la provincia de Río Negro, se quedó con los 2 senadores por la mayoría, la lista que lideraba el exministro de Justicia Martín Soria. Y lo que estamos viendo en verde, Santiago del Estero, que ahí es un verde celeste, porque totalmente es el partido de Gerardo Zamora, que fue electo, el gobernador fue electo senador, los 2 senadores por la mayoría, que es del Frente Cívico por Santiago, que es el kirchnerismo también, y la segunda fuerza, que fue Fuerza Patria, se quedó también con el senador por la minoría. Por lo tanto, hay 3 senadores que, como mínimo uno, se integra formalmente al bloque de Fuerza Patria y los otros 2, informalmente dentro de ese espacio, porque de hecho es así como viene haciendo esa provincia. Pero lo que vemos es que esas 13 bancas, el oficialismo va a tener 20, o sea, 19, 20, ahí hay algún aliado. Y empieza a acercarse al número que tiene Fuerza Patria. Venimos de un Senado completamente dominado por décadas por el peronismo, en los últimos años el kirchnerismo, y este es un cambio radical, sobre todo para muchísimos proyectos a la hora de negociar adelante reformas importantes, que bueno, que el Senado podía llegar a ser una enorme traba, se le facilita mucho la tarea al gobierno en ese frente, aunque bueno, por supuesto, habrá que construir mayorías. Absolutamente, y de hecho de eso habló anoche el presidente de la Nación en su mensaje, que tuvo varios segmentos. Primero, que después vamos a estar repasando, una suerte de ratificación del gabinete, incluso de muchos de los que se veía afuera. La pregunta es, ¿habrá cambios o no habrá cambios? Ese es el entre paréntesis. El entre paréntesis, en un ratito nos metemos con el gabinete. Y sí, claro, esta invitación a los gobernadores para empezar a construir un escenario de consenso para lo que él prometió, lo que se viene el Congreso más reformista de la historia, y también el mensaje, por supuesto, para los mercados. Había muchísima expectativa por el mensaje presidencial, por supuesto, en la previa, esperando un resultado, esperando una derrota, esperando un resultado ajustado. Se esperaba ver mucho el tono, se esperaba esta convocatoria al diálogo. Lo que no se esperaba era tremendo triunfo, y ahí volvían las dudas. Con este triunfo, ¿qué Javier Milei va a salir a dar este discurso? Y la primera pista la dio su vestimenta. La primera pista la dio la vestimenta de... Salió el presidente a dar el discurso, un presidente de traje y corbata, y no salió el Javier Milei, candidato aguerrido con la campera, el del show y el de la campera, que fue el que entró al búnker, ¿no? Por supuesto, fue la primera señal, y después lo mejor que se podía oír por parte de los mercados, un discurso moderado que efectivamente llamó al diálogo a pesar o precisamente por el triunfo. Escuchémoslo. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Es por ello
que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta el populismo, populismo nunca más. Bueno, populismo nunca más. Y en este caso, bueno, un Javier Milei que en vez de un ataque generalizado, eligió solo un interlocutor, acotó el campo de enemigos simplemente al populismo considerado Milei / kirchnerismo, pero el resto englobó a los argentinos que lo votaron y aquellos que tampoco. Una novedad, ya no más argentinos de bien, ya no más gente de bien, es decir, los que lo votan a él, sino argentinos. Sí, de hecho, si uno piensa desde las declaraciones tan poco afortunadas de la candidata en la provincia de Buenos Aires, de Karen Reinhardt, pensando en el votante kirchnerista, ¿no?, que habló de los enfermos mentales, de la enfermedad mental, al discurso de anoche de Milei, hay una brecha enorme, tratar de convocar incluso a los que no lo votaron sin acusarlos de nada, ¿no? El último en hablar anoche, tarde, después de las 11 de la noche, fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que hasta ayer a la mañana parecía que era el gran victorioso de la jornada, el gran ganador. Y el gran ganador hacia adentro de su propio espacio por la estrategia y básicamente por la disputa eterna del desdoblamiento que seguirá vigente a partir de ahora. De hecho, como victorias, la de Milei sí, en 15 provincias, o mayorías especiales que va a tener o imprevistas en ambas cámaras, no mayorías, bloques importantes. Y una victoria particular es la de la provincia de Buenos Aires, que es una doble victoria. Ganar la provincia y además sacarse del medio un competidor a futuro. Digamos, la elección de ayer dejó un montón de checks para el gobierno nacional, de hecho cosas que tal vez ni siquiera se imaginaba que podía lograr, ¿no? Exactamente, objetivos que probablemente no tenía planteados como, bueno, dejar en discusión algo que estaba en discusión, pero que ahora queda más en discusión, de quién va a ser el líder de la oposición, quién va a ser el líder del peronismo específicamente. Habló Kicillof, el único en hablar, habló acompañado en el escenario de Máximo Kirchner, una sorpresa de la noche, si se quiere, se lo esperaba en San José 11-11. Que llevó su peor cara. Bueno, estaban todos con una cara de pocos amigos. Estaba, por supuesto, Sergio Massa, Juan Grabois, Jorge Tayana, quien encabezó la lista. Y al lado de Kicillof, ahora lo vas a ver, la escudera y vicegobernadora Verónica Magario. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. Pues estaba el discurso de Axel Kicillof respondiéndole al presidente de la Nación. Algo raro, la política suele dejarle la última palabra al ganador, suele ser así. Sí. Axel Kicillof se había reservado anoche ser el último que hablase para contestarle, ¿no?, al presidente de la Nación. Es que tuvieron un problema adicional, imprevisto para ellos definitivamente también, que fue rearmar el recorrer de la noche. Tenían un discurso diferente, tenían un orden, iba a hablar Sergio Massa, iba a hablar Tayana, por supuesto, al principio, Kicillof iba a hablar al final, había preparado todo una especie de festejo. Claro. Que no se pudo dar y salió Axel Kicillof a hacer la cara de la derrota. Y hubo en el peronismo alguien que nos preguntamos, ¿festejó
No sabemos si festejó, pero bailó. Exactamente, Cristina Fernández de Kirchner anoche salió al balcón. Estaba previsto que la militancia de la Ciudad de Buenos Aires saliese hacia su casa para celebrar una eventual victoria. El búnker, el escenario de Fuerza Patria estaba a 10 cuadras, sobre la misma calle de San José, en San José al 100, y se anticipó bastante el acto de Mariano Recalde, y después un grupo fue hacia la casa de Cristina Fernández, que salió al balcón. La pregunta es, ¿el gesto tiene que ver con una respuesta a Kicillof? Sencillamente porque estaba la militancia ahí abajo y salió a acompañar. Muchísimas dudas, lo sabrá solamente ella, pero lo cierto es que fue la única persona que se la vio con ánimo de celebración en el lugar donde está cumpliendo con su prisión domiciliaria. Una foto, una imagen que para el gobierno fue, hay que plantearlo también, otra victoria. Volvió a poner a Cristina Fernández de Kirchner como la imagen de la polarización, desplazando a Axel Kicillof. Para el presidente es lo más fácil ponerla a Cristina enfrente, porque Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo con su prisión domiciliaria y no puede volver a ser candidata a menos que alguien la indulte, que un presidente la indulte, ¿no? Bueno, algo que todavía es pronto para decir si puede llegar a ocurrir o no. Uno creería que no. Falta en todo caso 2 años del mandato del actual presidente, que sabemos no la va a indultar, y en 2027 en la Argentina el eternísimo plazo, si vemos lo que puede pasar solo en un poco más de un mes de campaña. Muchísima repercusión de todo el espectro político, por supuesto, económico, pero uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Mauricio Macri. Exactamente, que publicó un tuit. Sí, no salió a ningún balcón a bailar, que no es su estilo. Ni siquiera se lo vio ayer. No se lo vio. Ni siquiera, salvo cuando fue a votar, pues, es probable, pero en no. Palermo habló un poquito y no tuvo mucho protagonismo. Exactamente, mis felicitaciones a La Libertad Avanza, al presidente Milei y especialmente a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre. Esto escribió Mauricio Macri anoche pasadas las 22:40, cuando ya se había conocido un resultado que de hecho fue muy rápido como se conoció. No, bueno, eso sí, la boleta única, sin duda, ¿no? Porque los resultados se conocieron pasadas las 9 de la noche, fue con el 90%. A las 9:10, ¿no? Digamos, ya no solo que era irreversible la tendencia, sino que, bueno, el escrutinio estaba casi cerrado. Bueno, hay que esperar ahora el escrutinio definitivo. Por esto, ¿no? Ajustada, probablemente la más ajustada fue precisamente en la provincia de Buenos Aires, y te mostrábamos el tuit de Macri. Bueno, los interrogantes a partir de ahora, el reclamo de apertura que se le hacía al gobierno, bueno, ¿en qué terminará quedando? Dado que equipo que gana. Sí, claro. Equipo que gana. Para un milardista, como se declara el presidente. Muchísima más información, muchísimo más de lo que dejó la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Santa Fe, qué dijeron los ganadores de la jornada.